La entrevista. Siete horas 37 minutos. Continuamos aquí en la mañana. Bueno, y se viene la entrevista, porque a comienzos de enero de 2020 se comenzó a formar un asentamiento en un terreno propiedad de una empresa privada en el barrio Santa Catalina de Montevideo. Se estimaba que eran unas 300 familias que ocuparon un terreno de 70 hectáreas. La denuncia contra los ocupantes fue realizada el 15 de enero de 2020 por parte de la empresa dueña de los terrenos ocupados, y el 16 de abril la policía ingresó al lugar para recabar información sobre las personas que lo estaban ocupando. Posteriormente, el fiscal de flagrancia de quinto turno, Diego Pérez, formalizó 38 personas por diferentes delitos como usurpación, hurto de energía y asociación para delinquir. El fiscal Pérez había señalado al diario El País que detrás de la ocupación había una organización, ya que no fue una ocupación espontánea. El abogado Juan Cereta, del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, fue quien se hizo cargo de la defensa de los acusados y además de solicitar que se suspendiera el lanzamiento mediante un recurso de amparo presentado ante el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de Naciones Unidas y el Comité de Derechos del Niño. Una solicitud fue lo que presentó para que la ONU se pronunciara sobre la situación. En el mes de abril de este año, en una sentencia inesperada, la justicia hizo lugar al pedido de amparo de 3 de estas familias. La resolución del Poder Judicial obliga además al Ministerio de Vivienda a pagar una compensación de casi 4 millones de pesos a una de las familias del asentamiento Nuevo Comienzo, a la cual no se le pudo otorgar una vivienda. Para hablar sobre este tema, estamos en comunicación con el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech. Buenos días, Domenech. Buenos días. Buenos días. En esta mañana es un gusto estar con ustedes. Senador, el gusto es nuestro. Como señalamos anteriormente, el Poder Judicial obliga al Ministerio de Vivienda a pagar una compensación de casi 4 millones de pesos, que son en dólares aproximadamente unos 95.000, a una de las familias del asentamiento. ¿Qué reflexión puede hacer usted sobre toda esta situación? Bueno, la primera reflexión que yo querría hacer sobre esta problemática, que es mucho más vasta que la que plantea este asentamiento de Nuevo Comienzo, porque se está dando una ola de ocupaciones hace ya un cierto tiempo en toda la costa platense del Uruguay, ¿no? Yo le diría que incluso en los departamentos de San José ha habido ocupaciones, y ni qué decir en el departamento de Canelones, Maldonado y Rocha. Pero esta ocupación concreta a la que ustedes se refieren, la de Nuevo Comienzo, la verdad que ha puesto en evidencia algunas falencias de nuestro sistema institucional. Porque no solo esto ha derivado en un enfrentamiento entre pobres, que los promotores de la situación pretenden denunciar, pero en definitiva lo que han hecho es alentarlo, estimularlo y fogonearlo, sino que ha demostrado también que hay que se ha producido un enfrentamiento entre decisiones del propio Poder Judicial y del Poder Judicial invadiendo competencias del Poder Ejecutivo. O sea, la situación es verdaderamente muy compleja desde el punto de vista social y desde el punto de vista jurídico e institucional. Seguramente son pocas las circunstancias en que se ha vivido una situación de tamaña complejidad en nuestro país. Y es por eso que nosotros nos encontramos francamente preocupados, ¿no? Porque esto tiene que solucionarse, tenemos que encontrar la solución en varios campos, y bueno, y no es fácil, así que estamos abocados al estudio de la misma para poder para evitar o intentar evitar que estas situaciones se repitan en lo futuro. Uh-huh. Ahora, Domenech, el dictamen de este recurso de amparo por parte del Poder Judicial puede servir como un precedente para que otros hagan lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es, sobre todo en esa situación que usted mencionaba de las ocupaciones que se están viendo cada vez más aceleradas, ahí se ven, por ejemplo, en Piriápolis, en Maldonado, en lo que es la parte de Rocha, ¿cuál es, en qué puede terminar todo esto? Digo, si la gente sigue poniendo, este tipo de recursos de amparo y se les termina diciendo de que el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, les tiene que dar una vivienda, ¿no?
Bueno, yo entiendo que el Poder Judicial carece de competencia de jurisdicción y competencia para interferir en lo que son atribuciones que la ley le ha concedido al Ministerio de Vivienda. Este tipo de resoluciones, que afortunadamente han merecido alguna discordia, yo estaba en el día de ayer leyendo la discordia que le mencionó a un prestigioso juez como es el doctor Gustavo Mirabal, pone en tela de juicio las facultades que la ley, de acuerdo a la Constitución, le concedió al Ministerio de Vivienda cuando se dictó la ley precisamente de vivienda, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos alterando el orden que la propia institucionalidad uruguaya puso en marcha cuando al Ministerio de Vivienda le concedió o le adjudicó la responsabilidad de elaborar planes para coadyuvar a resolver el problema de la vivienda en el Uruguay, lo cual requiere estudiar desde el punto de vista jurídico la situación de los inmuebles, estudiar las familias, sus necesidades, arbitrar planes a través de los diversos sistemas de construcción de viviendas en el Uruguay, ver de satisfacer un déficit además que ha sido crónico en el Uruguay, porque bueno, hay estudios que dicen que se necesitarían alrededor de 70.000 viviendas para solucionar el problema habitacional, y bueno, y de eso es una prueba los 650 asentamientos que hay a lo largo y ancho de la República, que prácticamente la mitad están en Montevideo y la otra mitad en el interior, y el problema parecería que tiende a agudizarse por políticas además que nacen de situaciones que no responden estrictamente al tema habitacional, ¿no? Ahora, en su consideración, ¿tendría que haber a nivel, por ejemplo, legislativo, una clarificación sobre este tema? O sea, porque parece que no está muy claro. Bueno, precisamente estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso porque creemos que deben quedar muy claras cuáles son las competencias del Poder Judicial y las competencias del Poder Ejecutivo. Y porque además este tipo de resoluciones ponen al Estado contra el Estado. Fíjese que en el caso de este asentamiento, originariamente se ocupó un predio municipal y un predio privado. Tanto la Intendencia de Montevideo como los propietarios de ese predio acudieron a la justicia penal, y esta formalizó a una determinada cantidad de ocupantes y le prohibió, le interdictó el ingreso a esos terrenos, ¿no? O sea, por un lado la justicia formalizó a determinadas personas imputándole una actividad delictiva, y por otro lado otro juzgado, otro sector de la justicia, diríamos, convalida la actuación de los ocupantes y todavía los premia con la concesión de una vivienda que obligó al Ministerio de Vivienda, al Ministerio con competencia en la materia, a retasearle a quien había cumplido con todas las formalidades que exige la ley y que estaba esperando esa misma vivienda para satisfacer iguales necesidades. Claro. O sea, esto lo que está determinando es que, como bien se ha dicho por otros protagonistas del sistema, se ponga a pobres contra pobres. Claro. Ahora, Domenech, en el tema de los organismos internacionales vimos la intervención, por ejemplo, de la ONU en este tema, con una declaración instando a Uruguay a tomar determinadas medidas. ¿Cómo observa usted, digo, esta intervención, digo, de organismos internacionales en lo que son asuntos internos de Uruguay, que no solamente se da en este caso, sino que se ha dado en otros casos también? Bueno, mire, yo días pasados estaba leyendo el artículo 2, numeral 7 de la Carta de la ONU, ¿no? Esta disposición dice que esta norma dice que ninguna disposición de la Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción
interna de los estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente carta. ¿Qué quiere decir esto? Que los organismos internacionales no pueden intervenir en los asuntos internos del Uruguay. Lo que ha sucedido es que algunos organismos, algunos órganos de la propia ONU, actuando en contradicción con la Carta de la ONU, se asumen competencias que no tienen y emiten recomendaciones y órdenes que llegan a nuestro país, y en nuestro país son recibidos como si estos organismos tuvieran realmente poder de imperio y pudieran dictarnos normas. Uh-huh. O sea, los uruguayos tenemos que regirnos por nuestra legislación, y no por los dictados de oscuros funcionarios internacionales a los que no hemos elegido, no hemos votado, porque todo esto se inscribe en una política de desconocer la legitimidad de los representantes políticos libremente elegidos por la ciudadanía del país. Y esto sucede sí, desde diversos ángulos, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, que se pretende que hay organizaciones no gubernamentales que representan, se dice vulgarmente, a la sociedad civil organizada. La sociedad civil organizada es el Estado, y el Estado es dirigido por los representantes electos en elecciones que celebramos periódicamente con voto secreto y universal. A la sociedad civil no la representan estas pseudo organizaciones no gubernamentales de dudosa legitimidad democrática. Bueno, y algo similar sucede a nivel global, donde se pretende, por mecanismos bastante retorcidos, sustituir a las legítimas autoridades por los dictámenes, los ucases de funcionarios internacionales que no tienen ninguna legitimidad porque nuestro pueblo nunca los eligió. Esa es la verdad, ¿no? Uh-huh. Domenech, ahora, pero en este caso en concreto, y con esto digo, estamos finalizando un poco la entrevista, pero quiero conocer su pensamiento. La ONU en realidad no le exige a Uruguay, sino que le recomienda, pero después acá se toma la determinación más o menos de lo que ellos recomiendan. ¿Cómo observa precisamente esto cuando se supone que hay una independencia? Bueno, digamos que el cipallismo tiene agentes foráneos y nacionales, ¿no? Porque vamos a señalar también que dentro de nuestro sistema institucional algún juez me señalaba días pasados, por ejemplo, que las mismas personas que promueven estos amparos dictan cursos que son obligatorios para los magistrados y difunden este tipo de doctrina. Uh-huh. Así que la acechanza que se cierne sobre nuestro sistema institucional tiene agentes foráneos y agentes nacionales. Esa es la verdad, hablando descarnadamente y sin tapujos. Acá estamos en un proceso de deslegitimación de las autoridades nacionales, y como siempre, bueno, ha habido mentes y payas, ¿no? Claro. Bueno, senador, muchas gracias por haber estado esta mañana en nuestro programa, muy amable. No, por favor, a las órdenes. Le agradecemos mucho. Cultura y comunidad. La cultura está de luto. Murió a los 94 años José Manuel Caballero Bonald, poeta, novelista y ensayista que mantuvo fuertes lazos con Latinoamérica. Su obra literaria mereció importantes distinciones, tales como el Premio Cervantes, que le fue otorgado en el año 2012. Mireya Soriano, columnista de La Mañana, realizó un recorrido por su historia y su vida que los invitamos a leer en la última edición del semanario. José Manuel Caballero Bonald descendía por parte de madre de una familia de aristócratas franceses afincada en Andalucía desde finales del siglo XIX.
Uno de sus ilustres antepasados había sido el vizconde de Bonald, filósofo tradicionalista francés. El poeta recibió su formación en Sevilla y Cádiz, ciudades que comparten una historia muy relacionada con América. En la primera se graduó en Filosofía y Letras y en la segunda estudió Náutica y Astronomía, disciplinas que sin duda propiciaban su afán de descubrimiento. Su padre era cubano, lo que también pudo haber despertado su temprano interés por conocer el mundo del otro lado del océano, lo que vino a concretar años más tarde gracias a su vinculación con estudiantes colombianos que le facilitaron contactos para trabajar en Bogotá como profesor universitario. La creación literaria de Caballero Bonald fue sostenida y exitosa, más abundante en antologías poéticas y en ensayos que en novelas, entre las que se destaca Ágata, Ojo de Gato, laureada con los premios Barral y el de la Crítica de Narrativa Castellana. Fue el único poeta de la generación del 50 que además era excelente novelista. Solía decir que la lírica es una forma de defensa contra las ofensas de la vida, y en cuanto a la literatura expresaba: me interesa como sustitución de la realidad que puede crear una nueva realidad, la realidad de la belleza del lenguaje. En la caja de las letras del Instituto Cervantes se conserva un legado de José Manuel Caballero Bonald que no podrá conocerse hasta el año 2051. Hasta entonces solo está accesible el rico y profundo legado de su obra y su exhortación a defender la alegría, tal como él expresó. Yo defiendo la alegría porque me parece que en un mundo tan terrible como el que vivimos, tan lleno de desmanes, la alegría es una contrapartida que hay que defender para seguir viviendo. Bueno, y así nos despedimos de este programa. Los esperamos el sábado próximo a las 7 de la mañana con más información en La Voz de la Mañana. 104 años al servicio de las libertades públicas. Que tengan ustedes muy buen fin de semana. Muy buen fin de semana y muy buena semana para todos ustedes. La Voz de la Mañana en estado de situación, con la conducción de César Barrios y Anaí Acevedo. Noticias, informes y entrevistas. Una producción de La Mañana por Radio Oriental.